Mi nombre es Joan Violet Morris. Nací el 31 de octubre de 1903 en Camberley, cerca a Londres. Mis padres, Sir Frederick Morris y Lady Margaret Marsh, desempeñaron cargos relevantes como mis abuelos, por el lado paterno en un enfoque militar y por el lado materno catedráticos de Cambridge. Desde muy pequeña me inculcaron a tener en cuenta los problemas sociales y de qué manera poder solucionarlos, razón por la cual decidí estudiar economía en Girton College en Cambridge. Cuando fui egresada a la edad de 22, me casé con Edward Austin Robinson, también un economista y muy apuesto, debo decir. En 1926 nos mudamos a la India porque mi esposo tenía trabajo allí como tutor. Al estar 3 años en este país, tuve otra perspectiva del subdesarrollo económico y de la pobreza como tal. En 1929 regresamos a Cambridge a trabajar, él como docente de economía y yo como supervisora en licenciatura. En esta época, John Keynes era editor en el Economic Journal, en donde incorporó a Piero Sraffa y Richard Kahn. Más adelante, estos hombres, junto con mi esposo y con la ayuda de James Mays, formamos el grupo Cambridge Circle. En el círculo de Cambridge nos reuníamos para discutir las ideas más pertinentes que tenía Kahn, pero la figura estrella del grupo era Keynes. Y en estos diálogos fue de donde partieron sus ideas para escribir el libro de Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, que posteriormente dio solución a la crisis de 1929 o también la llamada Gran Depresión. En esta época comencé mis estudios sobre la competencia perfecta, la cual consistía en que los mercados se movían por una demanda agregada, donde había productores y consumidores precisos para cada bien, con productos homogéneos, información accesible y sin barreras de inversión en el mercado. No obstante, en 1933 publiqué mi libro de Economía de la Competencia Imperfecta, en el cual demostraba que los mercados pueden incurrir en fallas en donde las empresas o agremiaciones controlan todo el flujo de intercambio de un producto creando monopolios y oligopolios. Más adelante, participé del debate de las dos Cambridge o debate sobre el capital, estudiando el capital como factor de producción, al producto como tal y al valor agregado, debate en el cual se hicieron partícipes Paul Samuelson y Roberto Solow de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos, y Piero Sraffa y yo representando a la Universidad de Cambridge del Reino Unido. En este debate alcanzamos algunos aspectos metodológicos con algunas diferencias teóricas de cada país. Una economía capitalista se caracteriza por dos sistemas de precios. Uno de ellos es el sistema de precios de los bienes como producto, el cual depende de los salarios y las ganancias, y por otro lado está el precio de los activos de capital del sistema, que consiste en las estimaciones futuras o presentes. Así pues, si los bienes tienen dos precios, nuestro problema era encontrar el precio indicado para realizar los cálculos pertinentes. Además, desarrollamos avances que presupuestaban el inicio de la economía del siglo XXI. En 1942, publiqué mi libro Introducción a la economía marxista, refiriéndome inmediatamente a los postulados de Marx y a los endebles fundamentos de la economía neoclásica. De esta manera, este libro es una base para intentar reforzar los argumentos de Marx sobre las crisis capitalistas, utilizando los conceptos de las escuelas más modernas. A continuación, voy a citar puntualmente un fragmento de mi libro. Empecé a leer El Capital exactamente como empezamos a leer un libro cualquiera, para ver lo que había en él, y me encontré con muchas cosas que ni sus discípulos ni sus adversarios me habían hecho prever. Sraffa me hacía bromas diciendo que yo trataba a Marx como un pequeño precursor conocido de Kalecki. En cierto sentido, esto no es una simple broma. Hay efectivamente muchos indicios en El Capital de una teoría de la demanda efectiva. Los discípulos de Marx pudieron haber formulado antes de que Keynes y Kalecki le aprendieran a partir de los hechos brutales de la gran crisis, pero no lo hicieron. 4 años más tarde, uno de los más grandes economistas de mi época falleció, John Keynes. Él solventó una crisis con una política de estabilización, sin tener en cuenta que esta política solamente serviría a corto plazo, generando un daño colateral demasiado amplio. Así pues, en 1973 me enfoqué en la postura post-keynesiana, en donde me refiero que la presión de la escasez de la mano de obra, que eleva las tasas salariales, introduciría la realización de más inventos y aceleraría la difusión de los avances ya conocidos. En otras palabras, estaría generando inflación. Así pues, mi aporte es que la demanda se convierta en la solución del desempleo, retomando lo que dijo William Phillips entre la relación inversa entre desempleo e inflación.
De esta manera, en el mismo año, rescato que los factores principales para propiciar un crecimiento económico son: primero, la mejora en la educación; segundo, las condiciones competitivas en la economía; tercero, los acuerdos salariales; cuarto, invertir en industria competitiva; y finalmente, la acumulación del capital. Mis aportes económicos los pueden encontrar de manera más especializada en las siguientes obras de mi autoría: La economía de la competencia imperfecta, un ensayo sobre la economía marxista, la función de producción y la teoría del capital; La acumulación del capital, ejercicios de análisis económico, ensayo sobre la teoría del crecimiento económico; La filosofía económica, un ensayo sobre el progreso del pensamiento económico; Libertad y necesidad, una introducción al estudio de la sociedad. Finalmente, fallecí en 1983. No se asuste, quien les habla es mi espíritu desde el más allá, invocado por su profesor Carlos Avendaño para aclarar sus dudas. Quiero a mi mamá. Cuelgue. Created using Powtoon.